Estuvimos en Casa Vigil, en Parque Chachingo. Allí dialogamos con uno de los enólogos más talentosos del mundo. Se trata de Alejandro Vigil. Alejandro Vigil y su esposa María Sanse ofrecen una bodega en casa, tal predomina en su tipo en Europa. Casa Vigil es hoy un espacio muy reconocido por turistas y por los propios mendocinos, donde se puede pasar momentos muy particulares con una excelente gastronomía a cargo del chef Santiago Maestri. Yo siempre cuento que hay situaciones donde uno siempre prefiere estar en la zona de confort y ahí es donde actúa nuestro enemigo interno, el que no nos permite dar el paso y venirse a vivir a Chachingo o cambiar de trabajo o cambiar lo que uno quiera y no sienta que está bien en su vida. Muchas veces uno se siente cómodo en esa situación y no arriesga. El enemigo es eso, el miedo al cambio, el miedo a romper paradigmas, a quedar como un loco y no importa. Así que prefiero siempre ser el loco y no la persona normal. Entre las numerosas entrevistas nacionales e internacionales realizadas al ingeniero agrónomo Alejandro Vigil, se lo destaca como el Messi de los vinos, en clara alusión a su trabajo y profesionalismo al frente de Bodega Catena Zapata, desde donde obtuvo premios y menciones internacionales en revistas como Wine Advocate, del periodista Robert Parker. Bueno, tenemos viñedos viejos, tenemos olivos viejos, hasta hemos dejado los suelos intactos para que poderlos ver y hablar de ellos. Pero lo más importante, creo yo, es poder, lo que te decía, hacernos cargo de lo que nos toca y trabajar junto con este lugar. Hacerlo crecer. Nosotros hablamos y estamos en programas de sustentabilidad, pero la sustentabilidad enfocada desde la parte social, desde la parte del crecimiento cultural de la zona, el crecimiento educacional, preventivo, y bueno, estamos involucrados en ese tipo de sustentabilidad. Pero, ¿cómo son considerados nuestros vinos en el mundo? ¿Existe algo más que el varietal Malbec para producir nuestros vinos? Primero, estamos muy bien posicionados, hemos logrado estabilizarnos, si bien no tenemos grandes crecimientos, pero sobre todo está involucrado una situación coyuntural que tiene que ver con nuestra economía, con nuestro tipo de cambio, con nuestra competitividad. Pero digamos, en los niveles de vinos de $20 para arriba nos estamos afianzando y ya nos creen que podemos hacer vinos de alta calidad, lo cual no es poco en el mundo tan competitivo. No es que exista algo más que el Malbec, seguro que va a existir algo más que el Malbec, pero nosotros tenemos como punta de lanza el Malbec. Y recién hemos iniciado este proceso. Nosotros hablamos de Malbec cuando en breve vamos a empezar a hablar de las zonas, que es lo que más me interesa. Y nos interesa a gran parte de los que hacemos vino. Dejar de hablar de los varietales, sino desde muchos puntos de vista nos conviene hablar de las zonas, ¿no es cierto? Hablar del Valle de Uco, y luego en el Valle de Uco empezaremos a enseñar que existen distintos distritos. Pero digo, es básico el primer trabajo que tenemos que hacer, y lo que cuando yo estoy en el restaurante, normalmente los fines de semana hago, es explicarles que el Valle de Uco está compuesto por 3 departamentos. Digo, hay que hacer geografía, y es un trabajo que tenemos que hacer a largo plazo y tranquilo, pero creciendo. El día de mañana lo que tenemos que hablar es el vino de Altamira, el vino de Valtallarí, el vino de Chachingo, y intrínsecamente se va a entender que es un Malbec Cabernet Franc, un Malbec Bonarda, pero porque en esa zona está plantado. Para eso necesitamos 300, 400 años y hay que estar pacientes. ¿Cómo se obtiene un buen vino? Lo primero y que estudiamos, ¿no? Y uno trabaja, es entender que los vinos vienen del viñedo, de la uva. Y ahí el reconocimiento a la persona que trabaja en el viñedo y logra tener uvas de calidad. Y luego intentar echarlas a perder lo menos posible en las bodegas. y es así, digamos. O sea, la calidad está determinada, un poco lo que veníamos hablando respecto al Malbec o varietal. Está dado por el lugar y el viñedo. Y ahí es donde tenemos que trabajar y de ahí nacen los grandes vinos. A partir de eso,
Hay distintas formas de llegar, pero lo más importante es eso, es la uva y el lugar donde están. La intervención del hombre durante todo el proceso de producción y elaboración del vino es muy importante. A ver, es el 100%. Hace mucho tiempo escuchaba a alguien que decía, hacemos la menor intervención posible. Cuando uno piensa que donde había un campo arrasamos y pusimos un monocultivo, hemos intervenido en forma violenta. Entonces no hay forma de intervenir poco cuando uno hace vitivinicultura. Interviene muy fuerte, interviene fuerte, desde el paisajismo hasta la intervención del hombre en cada proceso del vino, por lo cual no existe un vino con poca intervención. Todos los vinos están hechos con gran intervención y sobre todo pensando en esto que te digo. Pasamos de un campo donde teníamos gran variedad de especies a un monocultivo, lo cual es un gran impacto. Después tenemos que ver cómo hacemos para que ese impacto no influya fuertemente en todo tu biosistema, digamos. Pero pensemos que desde que partimos, el hombre es el 100% del terroir que llamamos. El terroir es un poco la experiencia centenaria de cultivar y elaborar el vino de un determinado lugar. O sea, es la experiencia del hombre. ¿Cómo observan los viticultores la situación de las economías regionales? Bueno, coyunturalmente pienso que llevamos un tiempo bastante complicado con las economías regionales en general. Y tenemos una situación bastante delicada en cuanto a las economías. A ver, pensemos en el limón, pensemos en el aceite de oliva y pensemos en el vino, por poner 3 ejemplos fuertes de economías regionales. No somos competitivos, tenemos un crecimiento de los costos internos, hay una situación potente de pérdida de competitividad que, bueno, esperemos que con el tiempo vayamos logrando salir de ella. Hay señales buenas, esperemos que logremos llegar a buen puerto. Esperemos que crezca el interés por las economías regionales. Consultado al ingeniero sobre los precios de los vinos argentinos, asegura que los valores no son elevados. Cuando un vino tiene alto precio es porque tiene un alto requerimiento o una demanda, de otra forma no existe. El precio del vino primero se forma por muchos aspectos, el más importante el precio de la uva, el precio de la madera, pero hay un costo que casi nadie lo tiene en cuenta, que es el financiero. Cuando yo compro una uva, hoy, muy probablemente pasen 2 años para que yo venda el vino de la uva que he comprado. En una situación como la que tenemos es bastante difícil predecir dónde vamos a estar en 2 años y cuán competitivo va a haber sido comprar esa uva y venderla a los 2 años como vino. Creo que justamente lo que nos pasa es que no entendemos muy bien qué es lo que sucede en las bodegas y cómo trabaja una bodega. Justamente si lo que hoy no tenemos es un tema financiero para las economías regionales. Justamente son los puntos más importantes donde yo no puedo pensar qué va a pasar en 2 o 3 o en 4 años, que es cuando salen mis vinos al mercado. Gran parte de los vinos que hago, de los vinos caros que decís, estamos vendiendo cosecha 2012. Estamos en 2017. Pensemos todo lo que nos ha sucedido en el medio y qué costo tenía la mano de obra y qué costo tiene hoy, o inverso. ¿Cómo podemos llegar a pensar en estar en esta cosecha después de tantos años? Es muy difícil. ¿Qué aconseja Alejandro Vigil a los jóvenes que se interesan por la vitivinicultura? Primero, espero que no quieran parecerse a ninguno de nosotros. La originalidad es lo más importante. Entonces, que fluyan y sean por sí mismos lo que ellos sientan que es el vino. Me he pasado, yo tengo 44 años ya. Y de los 17 que trabajo muy fuerte, desde antes trabajaba, pero muy fuerte. He trabajado desde cargando camiones, descargaba camiones como Changarín, haciendo zanjas para el tendido eléctrico, pero siempre pensando en que iba a hacer esto, en bodegas limpiando piletas durante muchos años, como operario. He trabajado haciendo de todo, trabajé en el INTA mientras estuve en la Facultad de Agronomía, que es una carrera bastante pesada y lo hice en 5 años, 3 meses y trabajando a la par.
y teniendo 2 o 3 trabajos, ¿no? Trabajaba en el INTE, y trabajaba en un vivero, y trabajaba los fines de semana cosechando. Durante 7 años no me tomé en Catena ni un fin de semana ni unas vacaciones. Entonces lo único que les puedo decir es que es fuerza de trabajo. Mucho estudio, yo paso gran parte de mi día leyendo y estudiando, y mucho trabajo. Esto no se hace sin trabajo. No creo en otra forma ni en otro aspecto. Digo, tu nombre se va a hacer siempre y cuando tengas un respaldo real. Mi respaldo es trabajo, yo eso lo sé. Y es algo que no me lo puede quitar nadie. Y bueno, es una forma de vida también.